Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas CNN. Hoy también vamos a tocar y abordar un tema medioambiental, pero relacionado con lo que es un enigma para muchos. Vamos a hablar sobre el llamado continente blanco, la Antártica, y la importancia que reviste dentro de la actual crisis climática para todo el planeta. Para eso y para entrar en profundidad en este tema, vamos a estar hoy junto al profesor Cristóbal Galván. Él es biólogo, doctor en Ciencias del Mar e investigador del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente, GEMA, de la Universidad Mayor. Profesor, muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, ¿cómo estáis? Profesor, primero que todo, se piensa en la Antártica como este continente algo inhóspito, muy frío por lo demás, pero en realidad, en términos científicos, está lleno de vida y de mucho que nos podría aportar dentro del actual contexto del cambio climático. ¿Cuál es la relevancia que deberíamos darle a la Antártica? A ver, la Antártica tiene una característica que es como... Yo siempre digo en los círculos de investigadores antárticos, como mi postura es que la Antártica es como el termómetro de la salud del planeta. Entonces, cuando el planeta está mal, uno de los sitios donde se empiezan a ver los síntomas más rápido es en la Antártica. Entonces sirve eso como termómetro. Es como un lienzo en blanco donde nosotros, con nuestro desarrollo, hemos ido dejando diferentes manchas. Entonces queda reflejado ahí y es donde además los cambios son más aparentes en escalas más cortas de tiempo. Y en ese sentido, profesor, ha sido uno de los continentes que, como usted bien ha señalado, ha sido el primero en evidenciar el aumento de la temperatura a nivel global. ¿Desde cuándo se ha comenzado a registrar esta actividad y qué consecuencias va teniendo, por ejemplo, en el océano? A ver, no solo ha sido la Antártica, también ha sido el Ártico. Pensemos que los polos tienen características similares, entre comillas, ¿no? Pero digamos que el tema de la Antártica y lo que se ha visto, por ejemplo, en estas recientes noticias que se están viendo de la desaparición del hielo y del aumento de esa desaparición del hielo, de la velocidad, hay diferentes etapas de monitoreo. Una primera etapa anterior al uso de satélites, donde se trabajaba con los datos que se generaban desde las bases que había en terreno y eran escalas de datos muy acotadas. Actualmente ya se puede trabajar con satélites midiendo la extensión del hielo antártico y ártico, o el hielo polar, y lo que se monitorea es cuántos son los kilómetros cuadrados de hielo que hay actualmente. Y desde los años 70, finales de los 70, se tiene una serie histórica bastante buena y bastante coherente entre ellas, porque siempre tomado de la misma manera y con la misma metodología. Y lo que se ha visto es que el mínimo histórico, si no recuerdo mal, fue en el 2017, y que este año, en febrero, tocamos otro mínimo. Lo que pasa que son datos preliminares, pero parece que sigue bajando la extensión de hielo marino por debajo, si no recuerdo mal, de los 2 millones de kilómetros cuadrados. Y en ese sentido, profesor, y para ir también comprendiendo junto a nuestra audiencia, el deshielo, tiene un impacto directamente también en el océano, pero también tiene una afectación importante a la biodiversidad presente en el continente blanco, ¿no? Sí, corrijo el dato, eran 2.000 millones de kilómetros cuadrados, ¿ya? Digamos que lo que está pasando al haber este deshielo y al liberarse zonas de tierra que pueden ser sensibles a ser colonizadas por organismos, pueden ser susceptibles de que lleguen especies invasoras y que se asienten con unas mejores condiciones de temperatura, y a su vez esta pérdida de hielo va a suponer que para especies que están o necesitan del hielo para poder vivir, porque su ecosistema y su historia de vida está relacionada con el hielo, van a haber reducido el espacio donde pueden desarrollarse, y por lo tanto puede haber cambios en la biodiversidad. Y además, no solo eso, sino que también la temperatura del agua va a aumentar, y con este aumento de la temperatura del agua también va a volver a ser susceptible de que lleguen especies invasoras que aguantan estas temperaturas y que ya pueden colonizar, y estas especies que están acostumbradas a temperaturas más frías van a tener que moverse a zonas más frías, por lo tanto van a perder hábitat y puede verse afectada la biodiversidad en los próximos cientos de años. No estamos hablando de cambios que se den de un año para otro.
Absolutamente, sin duda una de las preocupaciones fundamentales es la conservación de la naturaleza en estos entornos. Ahora también quisiera preguntarle por el extremo norte, el Ártico, como usted bien señalaba, pero desde el punto de vista de las consecuencias que eventualmente podrían tener algunos continentes cercanos allí y ciudades, como por ejemplo Nueva York. ¿Es tan real, profesor, la amenaza de, por ejemplo, un aumento del nivel del mar y también una eliminación de parte de borde costero donde actualmente habitan millones de personas? Mira, esto es una súper buena pregunta. Nosotros, el Ártico, básicamente es una banquisa de hielo que está flotando, no hay un continente debajo. Es decir, ese hielo ya está en el agua, ya está haciendo esa presión y el nivel del mar no cambiaría significativamente con el derretimiento del Ártico. ¿Dónde está el problema? En las zonas que están alrededor del Ártico, que es hielo que está encima de la Tierra, que está congelado, que está retenido y que si se derrite de golpe, obviamente son millones de litros de agua que van a llegar al mar y eventualmente podría producir un aumento del nivel del mar. Pero no solo eso, no solo produce un aumento del nivel del mar, sino que también va a afectar a las corrientes marinas superficiales y es tan grande la cantidad de agua que podría llegar que podría verse afectadas zonas muchísimo más lejanas del Ártico. Lo mismo pasaría en el caso de la Antártica, porque la Antártica, si bien se pensaba que es un continente, y es un continente, pero también se ha visto que es un archipiélago de islas conectado en la parte de la península, se sabe que hay hielo que está no depositado en el agua, por lo tanto no está haciendo presión. Te pongo un ejemplo muy simple. Si tú tienes un vaso de agua con un hielo, el nivel de agua no va a cambiar cuando el hielo se derrita, ¿vale? El volumen es similar, no va a ser muy significativo. Pero si tú tienes en un vaso agua y en el otro un hielo, dejas que se derrita y lo echas, ahí sí que va a cambiar el nivel porque estás haciendo un aporte de algo que no estaba. Es como un ejemplo que yo uso bastante con mis alumnos y cuando doy charlas en colegios, ¿no? Y yo creo que es bastante ilustrativo de lo que va a pasar. Que se derrita el Ártico tiene unas consecuencias horribles para la biodiversidad, tiene unas consecuencias horribles para lo que está significando para nosotros el cambio climático, pero que se empiece a derretir ese permafrost, ese hielo que está sobre la Tierra, claro, eso ya va a tener consecuencias mucho peores. Y en ese sentido, profesor, bueno, durante los últimos meses, al menos en el hemisferio sur, en el verano, hemos registrado picos históricos de temperatura, por ejemplo, aquí mismo en la Antártica. ¿Qué tan grave es eso? Y también la gran pregunta, ¿qué podemos hacer para evitar que estos polos, tanto el del norte como el del sur, sigan sufriendo estas consecuencias? A ver, a corto plazo no se puede hacer gran cosa, ¿ya? Porque es un cambio en las emisiones, implica una limitación del aumento de las temperaturas y ya al nivel al que estamos, ya lo que tenemos que hacernos es limitar nuestras emisiones, adaptarnos y mitigar los efectos que va a tener. Porque además son ecosistemas que son tremendamente resilientes, pero cuando ya empieza a ocurrir un proceso de ese nivel tan grande, es muy difícil de frenar. Entonces tú lo que tienes que hacer es no seguir acelerándolo, que ese es el problema en el que estamos ahora. Y en ese sentido, profesor, ¿hay eventualmente algún tipo de consecuencias en el corto plazo para nuestro país? Por ejemplo, el territorio en el sur. O sea, las consecuencias que ya estamos viendo es la pérdida de los glaciares. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a Antártica, ahora estuvimos recién en Glaciar Unión, en una base que no es permanente, que se monta a 79 grados sur, al interior del continente. Nosotros previamente siempre hacíamos un entrenamiento con el ejército de alta montaña. Y cada vez, por ejemplo, que íbamos a hacer estos entrenamientos en Portillo, el primer año hubo algo de nieve, este año no hubo nada de nieve. Y también la parte de entrenamiento en glaciares, cada vez hay que ir más en altura para poder llegar al glaciar para hacer tu parte del entrenamiento. Entonces, esto es una cosa que ya lo estamos viendo, que los glaciares, tanto en la zona central de Chile como en el sur, cada vez se van retrayendo más y cada vez tienen menos superficie de hielo. O sea, esos cambios ya los estamos viendo y además tienen que ver también, porque son aporte a la matriz hídrica de las ciudades y a los ríos, cada vez vemos que hay menos agua.
Totalmente, profesor, y si consideramos que este es solo uno de los efectos de la actual crisis climática, se hace mucho más necesario tomar conciencia sobre este tipo de temas, por lo cual le queremos agradecer su tiempo de haber estado junto a nosotros, Cristóbal Galán, académico de la Universidad Mayor, comentando sobre este importante tema y el resguardo de la Antártica y también del Ártico a nivel planetario. Muchas gracias, profesor. No, a vosotros por haberos contactado conmigo. Bueno, de esta forma y con este llamado nuevamente a generar conciencia con este tipo de temas medioambientales, estamos dando por finalizada esta edición de Entrevistas CNN. La invitación es que siga la compañía de nuestra pantalla y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad.